Mi ex esposa se quedó en mi casa con su nuevo novio, intentaron extorsionarme, me denunciaron falsamente, pero terminé recuperando mi vida y mi paz. No sé exactamente en qué momento me empecé a sentir como un extraño en mi propia vida. Tal vez fue el día que firmamos el divorcio, o quizás mucho antes, cuando Clara empezó a mirarme como si le estorbara. Lo cierto es que todo lo que viví con ella me dejó con un sabor amargo en el alma, y aunque al principio traté de ser comprensivo, ahora no puedo evitar sentir que me vieron la cara. Estuvimos casados 3 años. 3 años en los que hice lo que creí que debía hacer por amor, proveer, cuidar, estar. Clara no trabajaba, y eso nunca fue un problema para mí. Yo tenía un empleo estable, la casa era mía, las cuentas estaban a mi nombre, y asumí con gusto el rol de sostenernos. Me parecía normal. Creía que si uno ama, no se mide con una balanza. Y de pronto, sin muchas explicaciones, Clara me pidió el divorcio. Solo dijo que no era feliz, que necesitaba un cambio en su vida. No hubo discusión, ni gritos, ni siquiera una tercera persona, o eso creí en ese momento. Solo ese necesito otra vida tan frío y seco que todavía me resuena en el pecho. Me dolió, sí. Como un golpe seco que uno no se ve venir. Pero en lugar de enredarme en reproches o pelear por lo que ya no tenía sentido, decidí respetar su decisión. No porque fuera fácil, sino porque todavía guardaba un mínimo de cariño por lo que habíamos sido. Y quizás por eso, por esa mezcla de nostalgia y compasión estúpida, le dije que podía quedarse un par de meses en la casa mientras encontraba trabajo y donde mudarse. Ella no tenía ingresos, y pensé que, después de 3 años juntos, lo mínimo era ayudarla a aterrizar. Me mudé a la vieja casa de mis padres, que había quedado deshabitada después de que fallecieron. Al principio no me pareció un gran sacrificio. Era temporal, pensé. 2 meses máximo. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Pero Clara no se fue. Las semanas pasaban, y cada vez que hablábamos, me decía lo mismo, que estaba buscando empleo, que solo necesitaba un poco más de tiempo, que no era fácil conseguir algo. Pero yo no veía movimiento real. No hablaba de entrevistas, ni de currículums, ni de planes concretos. Solo excusas vagas que empezaban a sonar como repeticiones ensayadas. Mientras tanto, seguía viviendo en mi casa como si nada. Con los servicios funcionando, la nevera llena, y todas las comodidades que yo, aún después del divorcio, seguía pagando. Ella se mostraba siempre tranquila, como si no existiera ninguna urgencia por cambiar su situación. Pasaron los 2 meses y cuando le recordé el acuerdo, me salió con que el mercado laboral estaba complicado, que tenía ansiedad, que necesitaba más tiempo. Y yo, en mi infinita paciencia, o en mi idiotez, volví a ceder. Pero algo dentro de mí ya empezaba a incomodarse. Una vocecita que me decía que estaba siendo ingenuo, que algo no cuadraba. Aún así, me costaba aceptar que pudiera estar abusando de mi buena voluntad. Me sentía culpable solo de pensarlo. Y entonces decidí probar algo. Dejé de pagar los servicios de la casa. Agua, luz, internet. Pensé que, sin comodidades, se vería obligada a moverse. No fue por crueldad. Fue porque realmente creí que necesitaba un empujón, un golpe de realidad. Al final del mes, Clara me llamó furiosa. Me gritó como si todavía fuéramos pareja, como si fuera mi deber cubrirle todo. Estaba indignada porque le habían cortado la luz. Me dijo que era inhumano, que la estaba dejando en la oscuridad. Y en medio de su rabia, escuché algo al fondo, risas. Risas masculinas. No le di importancia al instante. Me dije que serían sus hermanos, o algún amigo. Pero algo me quedó dando vueltas. Y no tardé en saber la verdad. Un amigo en común, que no sabía que ella aún vivía en mi casa, me soltó el comentario como quien no quiere la cosa. ¿Sabías que Clara ya anda con otro tipo? Creo que hasta vive con ella. Tuve que tragar saliva. No respondí de inmediato. Me limité a sentir, a pesar de que por dentro algo me apretaba el pecho. Necesitaba verlo con mis propios ojos antes de creerlo. Así que fui. Fui a dejar unas cosas que habían quedado en la casa. Toqué el timbre, esperé. Y cuando la puerta se abrió, lo confirmé. Clara me recibió como si no pasara nada, con su voz fingidamente dulce, como si aún tuviera derecho a mi confianza. Y detrás de ella, como si fuera su compañero de siempre, estaba él. Damián. Un tipo de mirada arrogante, con esa sonrisa de quien cree haber ganado algo que nunca le perteneció. Me saludó con una naturalidad que me revolvió el estómago. Y lo peor fue que, cuando intenté hablar con Clara, se me adelantó con reproches. Me llamó egoísta por cortar los servicios, me acusó de no tener corazón. Después de todo lo que vivimos, Mauricio, lo mínimo que podrías hacer es seguir ayudándome mientras me estabilizo.
No supe qué decir. Me quedé parado, como un intruso en mi propia casa, viendo cómo mi ex esposa vivía ahí con su nuevo novio, disfrutando de la comodidad que yo pagaba. Y lo único que pude pensar fue, ¿en qué momento me dejé pisotear así? Salí de ahí con una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Sentía que todo el mundo había visto algo que yo me negaba a aceptar, que me estaban usando. Que habían abusado de mi confianza desde el momento en que cerré la puerta detrás de mí para que ella tuviera donde quedarse. Y ahora me pregunto si hice mal. ¿Debí ser más firme desde el principio? ¿Fui demasiado blando? ¿Está bien que ya no quiera seguir pagando ni un peso más? Porque una cosa tengo clara, no pienso seguir sosteniendo una vida que ya no me pertenece. Después de ese día, algo cambió en mí. Me costó dormir durante varias noches. No era solo enojo, era una mezcla amarga de decepción y humillación. Me dolía haberme convertido en ese tipo de persona que permite que lo pisoteen por ser buena gente. Porque eso era exactamente lo que había pasado. Me habían visto débil, manipulable. Y no solo me refiero a Clara. También ese sujeto, Damián. Un completo extraño, viviendo gratis en mi casa y mirándome como si yo fuera el intruso. Fue entonces cuando decidí actuar. Lo primero que hice fue hablar con un abogado. Le expliqué todo con detalle, el divorcio, la separación de bienes, la casa a mi nombre, y lo más importante, que Clara y ese tipo estaban viviendo ahí sin ningún acuerdo legal. Él fue muy claro, Clara no tenía ningún derecho sobre la propiedad. Nada. Ni medio ladrillo. Y ese Damián, menos todavía. La sugerencia fue iniciar un proceso de desalojo formal. Me dijo que no sería rápido, pero que era la vía correcta y legal. También me pidió que empezara a reunir toda la evidencia posible, porque mientras más pruebas tuviera, más sólido sería el caso. Así que eso hice. Empecé a guardar capturas de llamadas no respondidas, fotos de la casa en mal estado, videos donde se veía que seguían viviendo ahí. Incluso grabé algunos audios de mis conversaciones con Clara y con él. Al mismo tiempo, tomé una medida que sabía que sería polémica, pero necesaria, cambié las cerraduras. Contraté a un cerrajero, fui con él personalmente a la casa, y lo hicimos en menos de una hora. No dejé aviso, no pedí permiso. Era mi propiedad, legal y legítimamente. No quería que entraran y salieran como si fueran los dueños. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que estallara el conflicto. Me llamó Clara, furiosa. Me dijo que la había dejado en la calle, que no tenía cómo entrar, que era un miserable. Le respondí con calma, no te estoy echando. Solo estoy poniendo orden en mi vida. Si quieres tus cosas, dime cuándo y te las entrego. No aceptó. Me colgó con insultos. Horas después me llamó Damián. Su tono era burlón, desafiante. Me dijo que estaba cometiendo un delito, que ellos ya se habían asesorado con un abogado y que Clara tenía derecho a parte de la casa por los años que me había dado. ¿De qué estás hablando? Le dije, incrédulo. Nos casamos con separación de bienes. Eso se firmó desde el principio. Sí, bueno, pero nuestro abogado dice que algo le toca por todo lo que sacrificó contigo, replicó él. Además, tengo contactos en la policía. Así que vete preparando, Mauricio. La amenaza fue tan absurda que me dio risa. Me hablaba como si tuviera el poder de voltear la ley con una llamada. Como si sus conexiones fueran carta blanca para invadir la vida de cualquiera. Lo dejé hablar, lo grabé y colgué. Después de eso, me concentré en el proceso legal. Mi abogado redactó la demanda de desalojo y la presentó formalmente. Me dijo que podía tardar semanas, incluso meses, pero que era cuestión de tiempo. Yo solo necesitaba paciencia y más pruebas. Y mientras eso avanzaba, Clara y Damián comenzaron a escalar las cosas. Empezaron a aparecer en la casa de mis padres, donde ahora vivía. Tocaban la puerta, dejaban basura en la entrada, incluso una vez me gritaron desde la acera. No tenían vergüenza, ni pudor, ni límites. Una noche, mientras cenaba, escuché ruidos afuera. Me asomé por la ventana y ahí estaban, Clara gritando que la había dejado en la ruina, Damián fumando como si estuviera en su patio. Llamé a la policía, pero nunca llegaron. Era como si supieran que no iba a pasar nada. A la mañana siguiente, volví a hablar con mi abogado. Me sugirió instalar cámaras de seguridad y seguir documentando todo. Lo hice. Puse cámaras alrededor de la casa, sensores en la entrada, todo lo necesario para tener registros. Y no pasó mucho para que esas cámaras captaran lo que necesitaba. Una noche, vi en las grabaciones a Clara golpeando la puerta de mi casa mientras Damián gritaba desde la acera. Lo grabé todo. No podía seguir así.
Decidí enfrentarlos directamente, pero con el teléfono grabando en la mano. Salí con calma. Me planté frente a ellos. ¿Qué quieren ahora? Damián se me acercó sonriendo con burla. Solo venimos a recordarte que esto no ha terminado, Mauricio. Vamos a hacerte la vida imposible hasta que pagues lo que nos debes. ¿Pagarles? Respondí, con el teléfono en alto. ¿Qué les debo? Clara intervino, con tono dolido, como si no estuviera detrás de toda esta locura. Por los años que te dediqué. Me merezco algo por todo lo que sufrí contigo. ¿Sufriste? Le dije, conteniendo la risa. Lo que mereces es enfrentar las consecuencias de tus actos. Al día siguiente llevé los videos a mi abogado. Tenía todo lo necesario para avanzar en una denuncia por acoso. Él me dijo que el caso estaba tomando forma, que ya no era solo una disputa de propiedad, sino una clara situación de hostigamiento. Pero yo sentía que todavía no había tocado fondo. Que Clara y Damián aún tenían algo más bajo la manga. Y no me equivoqué. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, una voz masculina me informó que había sido denunciado por violencia doméstica. La denunciante, Clara. Cuando escuché esas palabras por teléfono, sentí que el estómago se me iba al suelo. Violencia doméstica. La persona al otro lado me dijo que debía presentarme a declarar en la estación de policía dentro de las próximas 48 horas. Ni siquiera me dejaron hacer preguntas. Solo repitieron la dirección, el número de caso, y cortaron. Me quedé solo, con el celular en la mano, como si acabara de despertar en medio de una pesadilla. Clara me estaba denunciando por maltrato. Justo ella. La misma que se quedó en mi casa sin permiso, que metió a su nuevo novio como si fuera un hotel gratuito, que ahora me acosaba con él cada semana. Y aún así, era yo el que aparecía como el agresor. Las primeras horas fueron de incredulidad. Luego vino el enojo. Pero después, cuando recordé que Damián había mencionado sus conexiones en la policía, todo empezó a cobrar más sentido. No era una jugada desesperada, era parte de un plan. Me estaban presionando, intentando llevar esto a un nivel en el que yo terminara cediendo por miedo. Y funcionó, al menos por unos días. Me sentí completamente desprotegido. ¿Qué pruebas tenía yo de lo contrario? ¿Cómo demuestras que no hiciste algo? La angustia me invadió como una sombra pegajosa. No comía bien, no dormía, me pasaba las noches viendo y revisando las grabaciones, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Hasta que una tarde, Clara volvió a llamar. Al principio no contesté. Ya no confiaba ni en su voz. Pero insistió tantas veces que al final respondí, más por cansancio que por otra cosa. Y ahí fue cuando Damián tomó la palabra. Su tono era frío, calculado, como si estuviera negociando un contrato comercial. Mira, Mauricio. Clara y yo podemos retirar la denuncia, dijo sin rodeos. Pero tiene un precio. $30,000. $10,000 por cada año que estuviste con ella. ¿Es justo, no crees? Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Era surreal. Estaban intentando extorsionarme. Me lo decía con tanta naturalidad que parecía que era algo cotidiano. ¿Me estás extorsionando? Le dije, aún incrédulo. Llámalo como quieras, respondió con burla. Tú decides. O pagas, o enfrentamos esto en tribunales. Y créeme, no será nada fácil para ti. Me temblaba la mano de rabia, pero al mismo tiempo supe que esa llamada valía oro. Así que tomé una decisión, grabar absolutamente todo. Cada conversación, cada mensaje. Ya no podía seguir actuando con ingenuidad. Cuando me presenté a declarar en la estación, fui con todo mi arsenal de pruebas. Grabaciones, capturas, el historial de llamadas. Les conté lo sucedido desde el principio, y cuando reproduje los audios donde Damián pedía dinero para retirar la denuncia, el oficial que me atendió no pudo ocultar su reacción. Su rostro pasó del desinterés a la atención absoluta. Me aseguraron que revisarían todo con cuidado. Me dijeron que la denuncia no procedería de inmediato, al menos hasta verificar la autenticidad de las grabaciones. Aún así, salí de allí con el corazón en la garganta. Seguía sintiendo que me estaban acorralando desde algún lugar que yo no alcanzaba a ver. Y tenía razón. Pasaron algunos días. La denuncia fue finalmente desestimada por falta de pruebas y por las evidencias que yo aporté. Pero eso no fue el final. Ni de lejos. Clara y Damián, humillados y rabiosos por no haber conseguido lo que querían, comenzaron una nueva campaña de acoso. Ya no se limitaban a llamadas. Se presentaban frente a mi casa por las noches. Tocaban la puerta, gritaban cosas, dejaban basura.
Incluso una vez rayaron el vidrio de mi auto con la palabra rata. Llamaba a la policía y nadie venía. Las pocas veces que alguien atendía el teléfono, me decían que mandarían una patrulla. Pero jamás aparecía nadie. Fue entonces cuando empecé a sospechar que Damián realmente tenía algún tipo de contacto dentro. No lo descarté. Así que redoblé mi estrategia. Instalé más cámaras de seguridad, esta vez con visión nocturna. También puse micrófonos externos para captar las amenazas. Cada registro lo archivaba con fecha, hora y un respaldo digital. Todo debía estar documentado. Una noche, mientras revisaba las cámaras en mi celular desde la cama, vi algo que me revolvió el estómago. Clara y Damián estaban una vez más en el frente de la casa. Él fumaba con descaro, tirando la colilla en mi jardín. Ella golpeaba la puerta como una posesa, gritando mi nombre. Tomé el teléfono, activé la cámara y salí con la grabación en curso. ¿Qué quieren ahora?, pregunté, conteniendo el temblor en la voz. Damián se acercó, desafiante. Solo venimos a recordarte que esto no ha terminado. Vamos a seguir hasta que pagues lo que nos debes. ¿Y qué se supone que les debo?, pregunté, grabando su cara sin disimulo. Por todo lo que Clara sacrificó por ti, dijo él, como si estuviera hablando de una deuda legítima. ¿Sacrificó? Me reí sin ganas. Lo único que han hecho es abusar de mi paciencia. Se acabó el juego. Prepárense, porque ahora les toca responder a ustedes. Al día siguiente, llevé todo a mi abogado. Videos, audios, reportes. Todo estaba ordenado. Me dijo que ya teníamos los elementos suficientes para presentar una denuncia formal por acoso y hostigamiento. Y así lo hicimos. Ahora no solo los estaba enfrentando legalmente por ocupar mi casa, sino también por la extorsión, por el intento de daño a mi reputación y por las amenazas directas. El proceso recién empezaba, pero al menos ya no me sentía solo. Había dejado de reaccionar con miedo y había empezado a defenderme. Ya no era el Mauricio que dejaba la puerta abierta por compasión. Ahora era alguien que aprendió, a la fuerza, que la bondad sin límites solo atrae a los peores tipos de personas. Lo peor, pensaba entonces, ya había pasado. No sabía cuán equivocado estaba. Pasaron unos meses desde que presentamos la denuncia por acoso. Todo parecía encaminado. Pensé, una vez más, que las cosas por fin iban a calmarse. Pero si algo aprendí en esta historia es que, con gente como Clara y Damián, siempre hay una carta más bajo la manga. Y esta vez, la jugaron con cinismo absoluto. Una tarde cualquiera, mientras regresaba del trabajo, recibí una llamada de un número que no conocía. Me dijeron que era de la estación de policía. El tono del oficial era seco, directo, y me dejó helado con lo que dijo: la denuncia que yo había interpuesto no procedería. Falta de pruebas suficientes, dijeron. Pero lo que realmente me desconcertó fue lo que vino después. Se lo comento como cortesía, Mauricio. No está en el acta, pero uno de los agentes que revisó el caso, bueno, lleva el mismo apellido que Damián. No hizo falta que dijera más. El sistema, otra vez, parecía estar torcido. Tenían a alguien adentro. Alguien que ponía trabas, que borraba reportes, que evitaba que se ejecutaran órdenes. Una red invisible que, desde la sombra, cubría sus huellas. Ahí fue cuando decidí que ya no podía quedarme esperando nada del sistema local. Tenía demasiadas dudas, demasiadas puertas cerradas. Reuní todas las pruebas de nuevo, grabaciones de llamadas donde exigían dinero, los videos de ellos acosándome, los insultos, las amenazas. Junté todo y fui a ver a un abogado nuevo, uno especializado en casos de acoso, extorsión y denuncias falsas. Uno con experiencia en ir más allá de las fronteras de los pequeños favores internos. Le mostré todo. No omití ni un solo detalle. Tienes un caso fuerte, me dijo, después de revisar todo por horas. Pero vamos a necesitar paciencia. Esto no se gana en un día. Esa noche dormí por primera vez sin sobresaltos. Porque por fin sentí que alguien iba a dar la pelea conmigo, y no solo darme palmadas en la espalda. Ir al tribunal fue una experiencia que no le deseo a nadie. Ver a Clara allí, con esa mirada de víctima ensayada, fingiendo fragilidad, me revolvió el estómago. Damián, por su parte, se mantenía arrogante, como si el mundo aún le debiera algo. Pero lo que ellos no sabían, y jamás imaginaron, era lo que yo llevaba en mis manos. Cuando el juez ordenó que se reprodujeran las grabaciones, la sala entera enmudeció. La voz de Damián sonaba clara, sin interferencias, pidiéndome $30,000 para retirar la denuncia por violencia doméstica. Llámalo como quieras, Mauricio. O pagas o enfrentamos esto en tribunales. El silencio en la sala se volvió tan denso que podía escucharse el zumbido de la electricidad.
Damián intentó disimular, pero su rostro lo delataba. La sonrisa se le desfiguró. Clara, a su lado, empezó a mirar al suelo. Después vinieron los videos. Se los vio insultándome desde la calle, golpeando la puerta de mi casa, arrojando basura. Incluso el video de aquella noche en que Clara gritaba que se merecía algo por todo lo que sufrió. Todo quedó expuesto. Sin filtros. Sin lugar a excusas. El juez fue contundente. Clara y Damián fueron encontrados culpables de extorsión, acoso y denuncias falsas. Damián, además, fue procesado por abuso de poder al haber utilizado a su contacto dentro de la policía para entorpecer el proceso legal. Ambos recibieron condenas, prisión para él y libertad condicional con restricción de contacto para ella, además de una multa económica por daños. Yo, por fin, pude respirar. Pero no fue un alivio eufórico. Fue más bien un respiro profundo, de esos que uno se permite cuando ha cargado peso por demasiado tiempo. Me sentía en paz, sí, pero también desgastado. La casa, aunque la había recuperado, ya no se sentía mía. Cada rincón me recordaba algo que prefería olvidar. Así que tomé una decisión. La vendí. No por impulso, ni por venganza. Lo hice porque necesitaba empezar de nuevo en serio, en un lugar que no estuviera marcado por las sombras de todo lo que pasó. Encontré una casa más pequeña, en un vecindario tranquilo, donde nadie me conocía. La remodelé, la pinté como siempre quise, y la llené de silencio. Silencio bueno. Silencio de paz. Invertí parte del dinero en cursos. Aprendí sobre leyes, sobre finanzas personales, sobre cómo protegerme mejor. No porque me haya vuelto paranoico, sino porque ya no quiero volver a estar indefenso. Aprendí por las malas que ser bueno no basta si no sabes cuándo decir basta. Hoy escribo esto desde el escritorio de esa nueva casa, con una taza de café caliente y un sol tenue entrando por la ventana. Podría decir que todo quedó atrás, pero no sería del todo cierto. Aún hay días en los que recuerdo lo que viví y me cuesta creer que haya sido real. Pero al menos ahora, sé que salí de ahí con la frente en alto. No por haber ganado una batalla legal, sino por haber recuperado mi dignidad. Y si esta historia sirve para algo, que sea para recordarle a quien la lea que no hay que sentir culpa por poner límites. Que la bondad no debe confundirse con debilidad. Y que, a veces, decir no es la forma más valiente de decirse sí a uno mismo. Yo fui Mauricio. Fui el esposo, el tonto, el ex, el acusado, el acosado, pero también fui el que no se dejó destruir. Y eso, al final, es lo único que importa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.